recibimos a Renzo Gatto, una nueva cara en el Partido Independiente. Seguramente algunos lo conozcan por su labor en abogacía. De Encerrarle al Mundo habíamos visto alguna de sus cuentas y su publicidad que estaba haciendo para que lo voten como candidato a diputado del Partido Independiente. Y dijimos, invitémoslo. Invitémoslo y introduzcámoslo con uno de sus videos, ¿no? Bien, Ricky, ¿tenés por ahí un video de la campaña de Renzo Gatto? Si podés, ponchalo por favor, así lo vemos. Ya lo saben, este año comienzo mi camino en la actividad política. Voy a intentar llegar a una banca en la Cámara de Diputados con el Partido Independiente. Lo guía Pablo Mieres, amigo, gran ministro de este gobierno de coalición. Las razones por las cuales intento este sinuoso camino de la política es porque he aprendido bastante a través de varios años en la actividad futbolística, empresarial, en la profesional como abogado, en la cultural. Bien, muy bien. Impulsan. Ahí una de las campañas en TikTok que publicitaba Renzo Gatto. Renzo, bienvenido a Cerrar el Mundo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. La última vez que compartimos un recinto cerrado, si no me equivoco, fue en 2017 en una premiación del Bartolomé Hidalgo. De mi madre. De tu madre. Vos fuiste a recibir el premio. Mi madre, no sé por qué estaba de viaje. Se ve que ya lo había programado el viaje, obviamente, estaba en Europa con mi padre y bueno, y tuvo la grata alegría de haber ganado el Bartolomé Hidalgo. Igual yo también lo ganó, ¿sabes? Sí, yo también. Creo que también lo ganaste Sí, vos, sí. ¿no? En el 2017. 2017, sí. Ahí está. Joven Wallach. Ahí está, claro. Por eso compartimos. El joven El Salón sobresaliente. Azul de la Es Intendencia de verdad, Montevideo. ahí mismo. Bien. Sí, bueno, sí, sí. Renzo, ¿por qué el paso a la política? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, se ve que tenía tiempo libre, ¿no? Pero en realidad vengo de una familia que mi padre ha hecho política durante toda su vida. Él incluso es uno de los fundadores del Partido Independiente, es el presidente de honor del Partido Independiente. Y yo estuve muchísimos años, es decir, en la política, pero lateralmente, si bien milité al inicio en mi carrera de abogacía dentro del FRESELMI en la Facultad de Derecho, Sí. después me alejé de la política, un poco bastante desestimulado en aquel momento por el Frente Amplio, que yo pertenecía en ese momento al Frente, y comencé el camino del fútbol. Después del fútbol tuve muchos años en el fútbol, terminé como presidente de River por allá en el 2014. Y después me metí en las artes escénicas, que es una de mis segundas actividades principales hoy. Y en un momento dije, bueno, con toda esta experiencia acumulada tengo ganas de llevar algunos proyectos adelante y bueno, dentro del Partido Independiente, que es el partido al cual pertenezco prácticamente desde que se fundó, hablé con Pablo Mieres, le planteé cuáles eran mis proyectos, le gustó, algunos coincidían con los proyectos generales del partido y comencé este camino extraño. Bien. Entretenido igual, pero... Sí, Cuando- te veo ahí también sí. en las publicidades que haces, que van por un lado más disruptivo también, ¿no? Para llamar la atención, Sí. y te veo con énfasis en el deporte, por ejemplo, ¿no? Sí, Que sí. esa es como tu plataforma. Disruptivo, pero quizás no tanto para llamar la atención, porque son realmente, creo, en algunos postulados que llevo adelante, que sé que son difíciles y muy generan mucha polémica, como por ejemplo lo que es la legalización de las drogas, que Sí. la considero la única herramienta eficaz para terminar con el narcotráfico, más allá de todos los problemas que tiene aparejado el consumo. Sí, sí, claro. Porque cuando planteás, y más en redes sociales, ¿no? Que es un ámbito difícil porque está lleno de haters y de personas que lo único que no sé si están contratadas, pero lo que hacen es todo el día estar Odiadores seriales. exactamente Sí. despotricando. Sí. De cualquier manera, bueno, en ese ámbito siempre te terminan acusando que sos un drogadicto. Claro. Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota porque me acuerdo, mi madre escribió 2 libros bastante importantes sobre el origen de la prostitución en Los leí. La Plata. ¿Sabías? Los leí. La Ruta de Eros es uno de ellos. Ahí está, La Ruta de Eros. Que La Ruta de Eros no sé si no fue uno de los que... No, algún premio ganó, no me acuerdo ahora cuál fue. Y después que escribió otro sobre el origen de la prostitución en el Uruguay. Entonces estuvo años investigando eso, imagínate, en Uruguay, iba hasta la Biblioteca de Madrid, estuvo en Europa, Argentina, etcétera. Y en la Biblioteca Nacional, que era el ámbito donde mi madre se movía regularmente, había un funcionario de muchos años que se había ido
con una licencia, no sé si de enfermedad, durante muchos meses. Ujú. Mi madre ya estaba entrada en años, tenía como 60 y pico de años, y entonces a los 4 o 5 meses que el funcionario vuelve de la licencia, ve a mi madre a lo lejos que entra, él estaba atendiendo al público y le grita: Ivette, dice, seguís en la prostitución. Y todo el mundo se dio vuelta y vio a una mujer ya entrada en años. ¿Por qué voy con esto? Porque en definitiva un poco te pasa lo mismo cuando vos planteás Claro. en la legalización. ¿Te dicen las drogas? Exactamente. Bueno, pero creo realmente en eso. Y después tiene que ver, en lo que tiene que ver con el deporte y las artes escénicas, en la experiencia que tuve, lo que traté es de crear un proyecto que se llama Prisma, que está destinado es decir, el foco principal es intentar bajar la tasa de abandono en los liceos. Yo fui a escuela pública, liceo público, facultad pública, y los liceos públicos eran ya en aquella época eran un embole absoluto. No te ofrecían más que varias horas de tedio para tratar de estudiar, etcétera. Lo único entretenido que tenía eran tus amigos, etcétera, y alguna materia que te podía copar, nada más que eso. Pero no te ofrecía nada. Y creo que hoy, aunque algunas cuestiones han mejorado, sobre todo en la edilicia, porque yo me acuerdo que yo fui al Suárez y al 28. En el 28, durante varios meses estábamos con guantes en la clase porque estaba la ventana rota. ¿Boulevard España? Sí, Boulevard. Sí. Pero la idea es generar un doble horario, en ese doble horario meter mucho deporte colectivo, muchas artes escénicas, como generadoras de grupos que compitan en ligas liceales, en el arte y en el deporte. Entonces, bueno, el otro día hicimos un evento en MAD, que es la sala de teatro que tengo allá en Carrasco. Estuvo gente muy vinculada al deporte, incluso el propio presidente de la AUF. Estuvo también Javier Lacida y estuvo Álvaro Uchaín, Eduardo Ulloa. Es decir, hubo ahí un grupo con el cual yo me había reunido bastantes veces antes para tratar de comenzar ese camino. Y bueno, obviamente creo que el Parlamento es un lugar donde se puede comenzar algo de eso. Ujú. Vos dijiste que estuviste desde los comienzos del Partido Independiente. ¿Qué te llamó puntualmente en estas elecciones a volcarte y decir quiero ser candidato? Bueno, en el partido hubo un cambio sustancial que es Iván Posadas, que fue siempre el diputado del partido y una lista única, decidió no postularse y eso abrió la posibilidad de varias listas en el partido. No todo el mundo lo sabe porque el partido ha sido un poco inexperiente en el manejo de la competencia interna y entonces no hay mucha información de que hay 4 listas por Montevideo, por ejemplo, a candidato a diputado. Y bueno, como si uno lo tiene asociado como que es Mieres y Mieres, Posada y Radillo, capaz que son las caras, y sí, después ahora Botero y también Sotelo, pero siempre fueron como las 3 caras más visibles. Sí, y entonces, bueno, para hacerte lugar en eso, la estrategia que llevamos adelante fue la de redes. Además es una estrategia que me siento cómodo y porque he estado en redes durante mucho tiempo, me gustaba mucho cuando viajaba mostrar los lugares, etc. O sea que siento cierta empatía con el celular ahí cerca, entonces decidí establecer esa estrategia. Creo que ha sido bastante inteligente porque me ha puesto en determinados segmentos. Bueno, ahí estoy. Ahora, y Renzo, y la militancia de a pie, la presencial. Ayer, por ejemplo, hubo una caravana por Positos, también sumándose al despliegue que hubo de los grandes partidos tradicionales, digamos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le llegás al votante de a pie sin ser por las plataformas digitales? ¿Cómo haces conocer al Partido Independiente que está ante una parada nuevamente difícil? Es, bueno, a ver si supera ese 1%, si llega al Senado. Sí. ¿Cómo estás viendo la militancia ahora que además el Partido Independiente tiene por lo menos gestión, ¿no?, en su haber como para mostrar? Y buena. Sí. Es decir, en general el consenso es que la gestión del partido, sobre todo el un ministerio de Pablo, trabajo que ha sido bueno. Salió sin lastimaduras, ¿no? Sí. Tal cual. Sí. Ahí lo que hemos hecho, bastantes de las cuales además me siento también muy cómodo, reuniones en casas. ¿Viste? Invitando gente que más o menos sabes cuál es su perfil
Y entonces ahí íbamos con Pablo o iba yo solo y hablábamos durante un rato con las personas de lo que pensábamos y recibíamos preguntas, las evacuábamos. Ese ha sido un poco lo que es la tarea política de a pie. Claro. No soy muy afín, no soy muy afecto de la entrega compulsiva de listas, me molesta mucho. Pero el tema es que si no tenés la lista, después Bueno. ¿no? Ahí te mareás ahí en el cuarto Claro. secreto. Te mareás por la cantidad La que hay. cantidad de ofertas Sí. que hay y a veces no está la lista que vos querés votar. Es verdad. Ahora esta última semana es recién la que vamos a largar Bien. nosotros a entregar listas en la calle con nuestra agrupación. Y después, por supuesto, tenemos el link para poder recibir listas. El fin de semana estuve repartiendo listas por todos lados. Fui con mi mujer, con Jime, que además ha sido un apoyo tremendo. Y bueno, golpeando puertas a la gente que la había pedido. Claro. Y llevamos la lista. Eso ha sido la estrategia principal. Pero la entrega, ¿viste? Primero que es un gasto de papel horrible. Y segundo que además la gente le molesta, ¿viste? Está la gente caminando por la Rambla disfrutando y vienen como un enjambre de gente y tomá la lista. Los repartidores de lista, que a veces lo tenés que contratar porque no tenés terminan la lista tiradas en la basura, unos facos así. Entonces, después de la experiencia de la interna, dije, la entrega de listas va a ser la última semana y no más. E incluso le planteé a Pablo, y a Pablo le gustó mucho la idea de empezar a pensar para las elecciones que viene el voto electrónico. Es decir, no el voto por computadora, sino el que vos te vas atrás al cuarto secreto, imprimís tu lista de acuerdo a la elección que haces y llevas un solo papel a meter adentro del sobre. Bien. Quería preguntarte, Renzo, recién decías que venías del Frente Amplio, que comulgabas o que te interesaba un poco el Frente Amplio. ¿Cuándo dejaste de sentirte frente amplista? En el último gobierno de Tabaré Vázquez se les empezó a llamar a esos frente amplistas los desencantados. ¿Es por esa época? No, fue antes. Fue en el 89. Seguí el derrotero del Partido por el Gobierno del Pueblo con Hugo Batalla. Obviamente con mi padre. Y me desencanté. Además de desencantarme porque hablaba mucho con mi padre sobre lo que pasaba, es decir, las dificultades dentro del frente, ¿no? Para imponer ideas que no fueran las más radicales. En la Facultad de Derecho fue muy dura la pelea interna en el Freselmi, sobre todo con la FEU, y bueno, entonces me di cuenta que no había lugar para mí adentro del frente, de ese frente en aquel momento. Menos aún hoy, ¿no? Claro. Renzo, te quería preguntar, porque justo mencionaste el tema de la liberalización de las drogas, posturas hay miles y también hay miles de caminos. Porque, te pregunto qué camino entendés vos que es el de liberalizar todas las drogas, de qué tendría que estar acompañado y cómo se tendría que ejecutar. Primero que tiene que ser un camino... no puede ser inmediato y de la liberalización total, tiene que ser un camino donde vos vayas probando, liberar alguna droga en una primera instancia. A mí se me ocurre que quizás lo mejor es liberar primero las psicodélicas, que son las que se consumen en las fiestas y las que generan bastante riesgo inmediato a partir de los jóvenes. Y meterlo dentro de lo que es el sistema de la producción y distribución de medicamentos, que es un sistema que garantiza la calidad y también da la posibilidad de que cuando un chico quiera drogarse, pueda haber un médico que le explique cuáles son los riesgos y cómo, cuándo y dependiendo de cuánto pesa y cuál es la condición actual de ese muchacho pueda tomar una droga o no. Es decir, fuera la discusión, obviamente, que como le dije hoy, a nadie le gusta que yo soy padre y entonces lejos estoy de querer que mis hijos se droguen. Pero hay una realidad y es que la gente se droga y se va a seguir drogando. Y sigue aumentando el consumo de drogas en el mundo. Y entonces, bueno, aquellas banderas que se levantan en contra de decir, bueno, hay que luchar contra las drogas, como si en definitiva el prohibicionismo fuera el instrumento para evitar el consumo, no hay duda que no lo es. Si querés, me gustaría preguntarte primero cómo seguirías, o sea, porque las psicodélicas son en realidad ahí no es donde se concentra más la violencia quizás de las drogas. Uno piensa en pasta base, cocaína, ni que hablar, en esas drogas duras que están haciendo mella en la seguridad pública, ¿cómo se trata? Bueno,
La mella que están haciendo en la seguridad pública tiene que ver con los grupos mafiosos, con el narcotráfico, Ujú. no en el consumo en sí mismo. Claro. Porque hay otras drogas que son mucho más violentas y que están legalizadas, por ejemplo el alcohol, ¿no? No, claro, me refería a eso. Pero en el tema del narcotráfico, en la medida que vos le quites mercado, lo razonable es que, bueno, el narcotráfico tiende a desaparecer. Fue lo que pasó en los años 20 en Estados Unidos, cuando se había prohibido el alcohol, Ley se seca, sí. generaron las mafias, y cuando se levantó el prohibicionismo, las mafias migraron, muchas desaparecieron y otras migraron al tema del narcotráfico. Entonces, a mí, yo estoy convencido, no hay manera. Y cuando uno analiza incluso el tema del cannabis, que es otro de los... hice un evento en Magnolio sobre el tema del cannabis que estuvo muy interesante, donde llevé varios actores vinculados al tema del mercado. En el tema del cannabis, que muchos le critican, sobre todo dentro de la coalición, ¿no? Es decir, Cabildo Abierto, por ejemplo. Sí, Cabildo Abierto está de punta, un obviamente. gran Sí. crítico, Sí, exactamente. En el tema del cannabis, vos analizás, más allá de que podés llegar a la conclusión de que no bajó el consumo, pero que el narcotráfico lo afectaste con la legalización, no hay duda. Lo afectaste en varios factores. El primero, en que el precio bajó. El segundo, en que la calidad mejoró, lo cual obligó a lo que aún queda en el mercado negro a comparar esa calidad. Ujú. El tercero, que le afectaste la distribución, porque antes se distribuían ladrillos prensados y hoy tienen que distribuir en flores, que obviamente ocupan mucho más volumen. Claro. Y por último, y eso es indiscutible, la gente que consume un producto de mejor calidad que lo que consumía antes, cuando era joven, que consumía desde el prensado paraguayo, Sí, sí. que no sabía ni siquiera lo que tenía dentro. Claro, Renzo, justamente lo que decís me me recuerda una entrevista que hicimos la semana pasada a Lorena Quintana, que es la candidata a vice del Cabildo Abierto y además médica, que ella planteaba una tesis totalmente distinta, que era justamente que lo que había hecho la legalización de la comercialización del cannabis era hacer que los narcotraficantes disputaran y pusieran un mejor producto a la venta en términos de, no en ese sentido que vos decís, sino de que tuviera una droga con más pegue, etcétera, y cosas así. ¿Es una tesis incorrecta la de ella? Bueno, yo a la doctora la invité a debatir sobre el punto a través de X. Todavía no recibí respuesta. Creo que está equivocada. En primer lugar, porque está demostrado que el cannabis es muchísimo menos perjudicial que el alcohol, por ejemplo. Y yo siempre hago la comparación con el alcohol porque creo que el cannabis está muy estigmatizado como bajo el concepto de droga, y creo que se apega mucho más al alcohol que a una cocaína, o una pasta base o drogas duras, ¿no? Entonces, vos te tomás un vino a la noche. Y bueno, el vino tiene menos graduación alcohólica que el whisky. Y también te puedes tomar un whisky. Y eso está dentro de lo que es la elección que uno haga respecto al tipo de producto que consuma. El narcotráfico que ha aumentado, sí, ¿por qué aumentó el narcotráfico la cantidad de THC en la droga que vende? Y porque las farmacias ofrecían un producto de baja calidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿pero eso por qué? Porque el cannabis quedó a medio camino. El cannabis quedó a medio camino de la liberalización total. Entonces, vos tenés que, si querés consumir cannabis, te tenés que registrar en una lista de consumidores o estar anotado en una lista de productores de autocultivadores o tener que ser socio de un club canábico. Y la realidad es que la mayoría de la gente no le interesa estar en esas listas. Bien. Entonces consumen lo que se llama el mercado gris o aún el mercado negro. Bien. Bien. Bien, esa, en definitiva, Renzo, son como tus intereses de llegar a obtener una banca en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, O sea, sí. el deporte, estos cambios que propones en el sistema educativo y el tema de las drogas. Esos serían básicamente tus ejes. Y hay otro más que Sí. tiene que ver con el adulto mayor. Yo estoy muy involucrado con las artes escénicas, además soy productor de Sí. comedia musical, me gusta mucho, viene desde el lado de mi tío, que era Luis Trochón. Luis Trochón, claro. Y entonces me doy cuenta que la comedia musical y esa formación colectiva del teatro, de la danza, del canto, etcétera,
tiene mucho que dar a los efectos de la integración. Y entonces creo que podría ser una muy buena herramienta para llevar a los adultos mayores y tratar de traerlos a grupos integrados. El adulto mayor está muy solo, vive solo. Es decir, una vez que se jubila, Sí. es como que cada vez queda más alejado de la sociedad, ¿no? Y creo que hay mucho ahí para tomar, porque integrarlos implica integrar experiencia de vida, sabiduría, cosas que son muy positivas para la sociedad. Quiero preguntarte, Renzo, todo el mundo dice que son dos mundos complicados, pero ¿cuál mundo te parece más complicado, si la política o el fútbol? Esa es una buena pregunta. Yo creo que es más complicado el fútbol, porque el fútbol tiene una variable. Yo cuando fui presidente de River, a mí me gustaba mucho ser presidente de River, porque era un factor de poder increíble. Ser presidente de un club. Y no, River es un club, es el club de mis amores, pero no dejo de reconocer, es un club chico, Sí, por eso, con pocos socios. Pero vos le pedías una reunión al ministro de Economía y decía el presidente de River, y te recibía. Demoraría un poco más, un poco menos, pero te recibía. Pero todo eso bueno que tenía el fútbol, es decir, su capacidad transformadora, que es también lo que tiene la política, llegaba el fin de semana y marchaba 3-0 con Rampla y tus proyectos quedaban como, viste, retrocedías como 5 casilleros. Entonces el factor deportivo en el fútbol como política o como herramienta transformadora es muy difícil de manejar. Bien. Sí, bueno, eso obviamente, pero y el factor de justamente los conflictos de poder y bueno, ciertas maniobras a veces un poco más oscuras. Por supuesto, pero siempre tenés la posibilidad de manejarte en ese mundo. Y además la política en general te manejas a un nivel similar sociocultural. Sí, claro. Pero en el fútbol vos tenés que aprender a manejarte con distintos niveles. Claro. Yo me acuerdo que integraba cuerpos en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde tenía a un ministro del Tribunal de Apelaciones, a un conductor de taxi, a un dueño de una mega empresa. O sea, Claro. era un crisol rarísimo el fútbol. A mí me encanta, porque siempre me fascinó el fútbol, me parece, incluso este proyecto Prisma que les comentaba hoy, yo lo llevé a la Asociación Uruguaya de Fútbol, me reuní con el Ejecutivo, con parte del Ejecutivo, que quedaron muy, muy encantados con la idea, y la asociación está para apoyarla y porque el proyecto implica justamente apoyarse en el sector privado. Bien. Para poder desarrollar esta idea. Bien, Renzo, recta final, ahora, esta semana, ¿cómo sigue? ¿Cómo la encarás? Este último tirón de la campaña, una campaña que también ha sido bastante rara, creo que para todos los que la hemos observado. ¿Cómo encarás esta última semana? Y un poco de la misma manera. Tranqui, ¿no? Sí, siguiendo en redes, haciendo los videos que subo. Y bueno, quizás tratando, capaz que en esta última semana, procurando llevar adelante más la idea de la importancia de votar al Partido Independiente, el cual estoy convencido que es un partido. Además, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero viste que hay un link que te metes y empezás a contestar preguntas. Me dio cualquier cosa. Bueno, a mí me dio el Partido Independiente. ¿En serio? Sí, bueno, sí, me dio mieres. Coherencia absoluta. Coherencia, pero un montón de gente que de repente me decía, mira, no voy a votar al Partido Independiente, pero y terminaba en el mismo lugar. Y entonces el Partido Independiente me parece que es muy importante que llegue Pablo al Senado y que saque la mayor cantidad de diputados, pero además porque es importante para el equilibrio y tener la mayoría parlamentaria. Bueno, y otra cosa, perdón con eso, que se ha instalado en los últimos días viendo las encuestas, ¿no? Que te preocupa ponerle que un Gustavo Salle les gane, digamos, en ese sentido, en esa cuereada de quién llega al Senado y quién no, y que esté por encima Gustavo Salle con todos los... ¿no? Pues son como mundos opuestos, sí, ¿no? Lo que plantea el Partido Independiente y lo que plantea la estridencia de Gustavo Salle. Gustavo lo conozco hace muchos años, porque Gustavo es abogado, claro. He interactuado con él, me llevo bien. Es un antisistema. Por eso. Un antisistema, pero que se postula. Entonces es una contradicción en sí misma.
siempre hay en la sociedad gente, bueno, que cree en los extraterrestres, que cree en que la Tierra es plana, que cree en los fantasmas y que cree en que el proyecto de Gustavo Salles es un proyecto. Entonces, bueno, creo que no le hace bien al Uruguay, a la democracia, que Gustavo con ese discurso llegue al Parlamento. Pero muchas veces se llega al Parlamento y bueno, el Parlamento amolda a los que llegan y bueno, y te das cuenta, ¿no? Es lo que le pasa a Milei. Si vos pensás a Milei cuando Sí, mucho cuando ganó, sistema decía, que después se pone el traje de corbata y yo soy muy crítico de esa se visión adecua al protocolo. de la política, de que los políticos son un desastre, que los políticos los políticos soy muy crítico. A pesar de que no he sido político, espero llegar a serlo ahora si gano y si llego a la banca, pero no me gusta esa visión, creo que es profundamente antidemocrática y antirrepublicana. Bien, muy bien. Renzo Gatto, candidato a diputado por el Partido Independiente. Muchas gracias por venir, gracias por estos minutos en Cierre el Mundo y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora, tengo una duda. ¿El video del trekking era en el Parque Rivera o dónde andabas? No, el video del trekking fue en el sur argentino, Mirá. viendo el Fitzroy. Estuvimos con Jime como 8 horas caminando más o menos para llegar a la punta. Y Cansado ahí, cuando llegamos a la cima, que faltaba 1 kilómetro, nos dijeron que por el efecto Milei había menos guardaparques y entonces no había guardia arriba, entonces estaba prohibido el acceso. Así que bajé, pero las 8 horas las caminé. Así que fue en ese momento. Bien de bien. Sí, sí. Bien. Bien, muchas gracias, Renzo.